Muy buenas noches, bienvenidos a Tercera Posición, el programa de Rolando Graña. Época de fin de año, época de balances. Le habrá pasado a usted seguramente en su casa de hacer un balance que tiene que ver con la gestión de Mauricio Macri. Que si bien uno podría interpretar que Macri ya realizó una suerte de plebiscito en su última gestión y que eso le permitió revalidar votos, por decirlo de alguna manera, con las personas que lo eligieron como candidato a presidente, es inevitable a 2 años del comienzo de Mauricio Macri preguntarnos si efectivamente muchas de las cosas que Macri fue planteando a lo largo de la campaña, que algunas después se reconvirtieron en los primeros meses de gobierno y hasta el día de hoy se siguen prometiendo, si se cumplieron o si no se cumplieron. Si efectivamente Macri cumplió con las promesas de campaña, si el gobierno, este gobierno de Cambiemos, que por momentos parece un gobierno de políticas disruptivas, por momentos parece un gobierno con cierta improvisación política, por momentos parece un gobierno que va a lograr hacer efectivamente honor a ese nombre que le han puesto al frente, que es justamente Cambiemos. 2 años de gestión del gobierno de Mauricio Macri. Usted habrá sacado seguramente su propio balance. En estas horas estuve leyendo un informe muy interesante de un sitio web que es chequeado.com, que me genera muchísima confianza desde el punto de vista de la información que manejan, sobre todo por el nivel de objetividad que tiene, sobre todo porque da la sensación de que ha sido de los pocos espacios que ha sorteado con muy buen tino esta suerte de lo que algunos llaman grieta. Eligieron en las últimas horas profundizar una sección que habían realizado promesas, digamos, que habían realizado ya en el 2016, al año de la gestión, y que se llama Promesas Chequeadas. De las 20 promesas seleccionadas por el sitio chequeado.com, 18 que fueron justamente esbozadas durante el debate presidencial y 2 que efectivamente fueron elegidas por la gente. De todas esas, de las 20 promesas, solamente 2 fueron calificadas como cumplidas. Paso en limpio, eligieron 20 promesas para analizar la gestión de Mauricio Macri, 2 elegidas por la gente en redes sociales y 18 extraídas de aquel debate, recuerdan ustedes, entre Scioli y Mauricio Macri. 2 fueron calificadas como promesas cumplidas, 6 fueron calificadas como promesas en proceso, adelantada, 10 en proceso pero demorada y 2 promesas incumplidas. Una de las promesas incumplidas que posiblemente más haya resonado en la gente es aquello de haber prometido que iban a quitar el impuesto a las ganancias, cosa que obviamente no sucedió. Otra de las promesas podrá tener que ver con la creación de empleo, de trabajo genuino, con lo cual tenemos 2 claramente incumplidas. Lo de ganancias, lo de crear trabajo genuino, que obviamente no se ha podido lograr, no se han recuperado los niveles en los que se estaba justamente en noviembre del 2015. Entre las promesas en proceso, pero con mucha demora, aparecen varias. Lograr una Argentina con pobreza cero, se está lógicamente muy lejos, podríamos ponerla en proceso, pero muy demorada, 2 años de gobierno de Macri. Poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia, promesa realizada durante la campaña, se está muy lejos de cumplirla. Construir 3.000 jardines de infantes, no se hicieron. Entregar 1 millón de créditos hipotecarios. Acá podemos discutir. El gobierno, en verdad, o la promesa tenía que ver con entregar los créditos hipotecarios a tasa cero, cosa que obviamente no se está haciendo. Cuando empezaron con el gobierno, canjearon esa idea de los 3.000 jardines de infantes por 10.000 aulas, cosa que tampoco se hizo. Tampoco ocurrió con aquello de crear una Agencia Nacional de la Lucha contra el Crimen Organizado. Esto lo podemos plantear como algo que está en proceso, pero que está muy demorada. Entre las promesas cumplidas, para que vean que no todo es crítica, aquellos sobre todo que eligieron votar a Mauricio Macri, está la de extender la asignación universal por hijos, que ha sido una gran discusión, que se ha logrado extender, la de incluir a los hijos de los monotributistas, que se logró, y la de impulsar la ley del arrepentido. Fin de año, época inevitable de balances, tenemos un programa muy completo. Néstor Expósito en minutos va a explicar estos documentos de la causa Nisman, que promete ser algo realmente interesante respecto a lo que podría haber llegado a pasar y no pasó con el fiscal federal, que terminó obviamente muriendo y hasta el día de hoy no sabemos bien qué fue lo que sucedió. Época de balances, 2 años de la gestión de Mauricio Macri. Usted en casa
¿Sacó ya su propio balance? Informe y comenzamos con tercera posición el programa de Rolando Graña. Justicia independiente, que termine con la impunidad. No, también eso genera mucho enojo e irritación en la sociedad, que funcionarios en poco tiempo se enriquezcan. Una agencia nacional de lucha contra el crimen organizado, que además trate temas de trata, tráfico de armas, lavado de dinero, corrupción, porque hay muy funcionarios, hay problemas en la justicia, en la fuerza de seguridad, y una policía judicial para que investigue a fondo el pasado, pero también nuestro futuro gobierno si nos toca gobernar. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Pero el desafío es crecer, y para eso tenemos muchas acciones. La primera, poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia, que conecte la Argentina y la haga más justa, y que desarrolle las economías provinciales, generando 2 millones de puestos de trabajo en la próxima década. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años. Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan, que la mayoría, 900, son de la provincia de Buenos Aires, para que tengan sala de 3, 4 y 5. Estamos hablando de 638.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades. Y también quiero proponer también una revolución en la calidad educativa. Lo que hicimos en la ciudad, que lo pongamos en marcha en todo el país. La computadora de primer grado, el inglés, innovación, diseño creativo, robótica, programación, emprendedorismo en los secundarios. Yo les quiero proponer, que es una de mis 3 propuestas, es enfrentar y derrotar el narcotráfico. 10 años sin radarizar, sin poner escáner, sin ocupar los ríos. Eso tenemos que hacerlo desde el primer día y volver a entrar con el Estado en los barrios más peligrosos para marcar una línea y atacar principalmente el tema del Paco, como lo decía hace un instante, que es el peor mal que está destruyendo nuestra familia. Ahí estaban las promesas hechas por Mauricio Macri, una noche con debate caliente. Voy a presentar de a poco, obviamente están todos mis compañeros, pero quiero presentar rápidamente a Gustavo López, presidente de Forja, ex subsecretario general de la Presidencia, Daniel Lipovetsky, diputado nacional del PRO, gracias por venir a los dos, gracias por estar esta noche. Ya me van a contar sus balances. Si son positivos o negativos, creo que más o menos adivino. Y está Raúl Aragón trabajando. Quédese tranquilo, Raúl, trabaje. Esta es tan fresquita que la tengo que terminar. Ya me va a contar también Raúl Aragón si su balance es positivo o negativo en relación al gobierno de Mauricio Macri. Mis compañeros también acompañándonos en esta noche. ¿Quién quiere empezar? A ver, diputado. Hola, buenas noches, Facundo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo creo que el balance, más que personal, yo creo que el balance lo hicieron los argentinos el 22 de octubre cuando mayoritariamente votaron a los candidatos de Cambiemos. 11 millones de argentinos acompañaron a los candidatos del oficialismo, más del 42%, y creo que ese es el mejor balance que uno puede hacer, el que hizo el votante al elegir nuevamente al oficialismo como el partido político, el frente opositor, el frente político más votado. Ahora, hay algunas cosas que uno puede ver de ese discurso que veíamos recién, sí, que queda, no, digamos, a ver, como después pendiente, yo ¿no? creo que los balances hay que hacerlos al final de los 4 años. El mismo Mauricio cuando habló cuando anunció las primeras estadísticas oficiales sobre el nivel de pobreza el año pasado, cuando durante muchísimos años nos decían que teníamos menos pobres que Alemania, él dijo, a mí me tienen que jugar dentro de 4 años, cuando termine mi mandato, para ver si logré realmente reducir este número tan terrible. Desde ahí es que el balance, yo te diría, que es la gente, ¿qué es lo que vio? Vio un gobierno que está decidido y está implementando políticas para lograr el cambio que la gente votó en el 2015. La gente en el 2015 votó a Mauricio Macri eligiendo un cambio y me parece que hay un gobierno dispuesto y trabajando para lograrlo. Ahora, por supuesto que en un país como el nuestro, yo creo que nadie que quiera que este país esté mejor puede decir que hay un balance absolutamente positivo, claro, cuando tenemos los millones de pobres y la desigualdad que tenemos. Nadie termina conforme. Ahora vamos a hablar de pobreza también. Desde ahí yo no te voy a decir, mirá, la verdad estamos bárbaros. Lo que sí creo es que tenemos un gobierno que está decidido a encarar los problemas, que ha planteado una serie de reformas importantes para avanzar en ese punto, pero por supuesto hay que esperar 2 años más para hacer la evaluación. El gobierno ganó, buenas noches, el gobierno ganó la elección. Esto no significa que el balance sea positivo. Yo creo que la gente lo votó porque sigue dándole crédito al gobierno y hay muchos otros factores, qué sé yo, todavía votan en contra del gobierno anterior más que del nuevo gobierno, pero creo que el balance lamentablemente es negativo. Esto es,
La inflación, que en el 2015 estaba en el 23%, se fue al 41%, y este año va a estar todavía por encima de la del 2015. Creció la desocupación, decreció el empleo, se recauda menos, hay mayor déficit fiscal, mayor déficit comercial, aumentaron las importaciones, las pymes están en una situación compleja, se aumentó la deuda externa en 100.000 millones de dólares y a eso hay que sumarle la deuda de las LEVAX, es decir, estamos con una fragilidad financiera respecto del exterior muy grande y nada de esto era necesario. Gustavo, les quiero, Sí. le hago una para respuestas cortas. Sí. Respecto a algo que el gobierno siempre pronuncia, que es Argentina volvió al mundo, se está mejor institucionalmente, se logró bajar, si se quiere, ese nivel de efervescencia que había desde el gobierno hacia distintos sectores. ¿Esto es así? ¿No es así? Y te contesto, bueno, y dale. así le doy el cierre Sí, a él. cómo no. No, Argentina no volvió al mundo. Argentina exporta menos. Es decir, antes estaba en el mundo y exportaba más. Ahora exporta menos. Segundo, no solo no mejoraron las instituciones, tenemos presos políticos en la Argentina, eso me preocupa mucho. Los últimos 4 son los de Bonadío con la causa AMIA. Digo, es una preocupación grande de, yo no sé si es un estado de exacerbación de algún sector de la justicia o qué, pero está ocurriendo. Perdieron hasta un submarino. Hasta ahí, a ver, diputado. Mira, yo creo que en la Argentina de hoy se acabó la impunidad. Se acabó la impunidad de los funcionarios corruptos o de los exfuncionarios corruptos, se acabó la impunidad de los que tienen uniformes, se acabó la impunidad de todos somos iguales ante la ley. Me parece que eso es un gran avance y hay un montón de legislaciones, por ejemplo, que hemos votado de lucha contra la corrupción, que el kirchnerismo durante todo su gobierno se negó a hacerlas. ¿Hay presos políticos en Argentina? No, de ninguna manera. Acá hay fallos judiciales fundamentados, a uno podrá gustarle más o menos y para eso están los recursos para hacerlo. Gustavo. Vivimos en todo derecho. La verdad que la victimización por la victimización misma, cuando estamos hablando, por ejemplo, de causas tan graves como la defraudación al Estado por la importación, por ejemplo, de gas licuado, por millones y por miles de millones de dólares al Estado, que fue una de las causas que originó la detención de Debido. Esa causa, Daniel, Y Aranguren sigue caminando suelto. Se acabó la impunidad. Después tendrá que ser Me los preocupa, juzgados. no, yo creo- Y la de traición a la patria. Por el Yo creo que la causa son AMIA, causas gravísimas. la causa de traición a la patria, que es no solo una causa inexplicable, tirada de los pelos, hay un solo condenado en 150 años de historia argentina por traición a la patria, este es un dato de la realidad, no hay ningún jurista más o menos serio que, y no estoy hablando mal ni de Lipovetsky ni del gobierno, lo que digo es, a mí me parece grave institucionalmente que 4 personas en un juicio que desde mi punto de vista está tirado de los pelos, si alguien dice hay que investigarlo, corresponde investigar. Ahora, que en una etapa probatoria, donde no hay peligro de fuga, no hay peligro de obstrucción de la justicia, se viva una prisión preventiva como una cosa más cuando un ciudadano está privado de su libertad ambulatoria, me parece grave para los 4 que están ahora, es decir, Zanini, etcétera, etcétera, o para cualquier otro de cualquier otro partido político. Le pregunto a mis compañeros, Néstor, Esteban y a Juan, brevemente, ¿el balance es positivo o es negativo del gobierno de Macri? Néstor. Hay un balance básicamente, hasta ahora ha habido un balance básicamente político. Por allí apareció mencionado el incremento de la deuda externa en 100.000 millones de dólares. La pregunta me parece para tomar alguna referencia de qué es lo que pasó es ¿dónde están esos 100.000 millones de dólares? Pues 100.000 millones de dólares es mucha plata. 100.000 millones de dólares puestos, volcados a la obra pública, harían que este país tuviera pleno empleo y no se podría caminar por la calle de tanta obra pública que habría. Sin embargo, hay 100.000 millones de dólares, 12.000, 15.000 se pagaron a los fondos buitres. ¿Dónde está el resto del dinero? Claro. Esta es la pregunta Esteban. central. Brevemente, si fuese tan evidente lo que decía López, que la economía está por el piso, que nada funciona, la población no es estúpida, ¿sí? Más del 40% votó a Cambiemos en 2 oportunidades durante este año y hoy la imagen de Macri es positiva en todos los balances de todas las encuestadoras. A Aragón se lo podemos preguntar en un ratito nada más. Y políticamente, más allá de muchas cosas que pueden gustar o no, lo que hizo Macri es generar identidad partidaria. Creó Cambiemos, que hace 3 años prácticamente era nada y hoy es el único partido argentino con fuerza y con ambición de poder. Y como contrapartida pulverizó prácticamente por completo al kirchnerismo. Eso es lo que pasó también en estos 2 años. Juan. Sabés que, bueno, Facu, yo soy economista, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Desde la economía, claramente,
no hace falta ver los números, caminar por la calle, ver a la gente, hablar con la gente. Claramente se muestra que el balance es totalmente negativo. De hecho, hay desempleo, hay más inflación. Como decía Néstor, debemos 100.000 millones de dólares más que genera pagar intereses entre Levax e intereses por endeudamiento, 500.000 millones de pesos por año y la mitad de eso es educación y salud. Por eso claramente se nota que ese ajuste lo va a pagar la gente. Vos hablabas de promesas incumplidas. Creo que hay cumplidos no prometidos, que eso fue el tarifazo, el endeudamiento, la quita de impuestos a los sectores más poderosos. El 40% de la población eso se ve en la calle, se ve en la gente. Entonces, claro, Mira, más allá del esperan. resultado electoral, creo que la situación económica describe la situación. Bueno, me esperan un minuto, está con nosotros Raúl Aragón. Me voy a acercar, no sé si me siento o no me siento. Bueno, la dejo por acá. Bueno, me siento, Aragón. Aragón me invita a sentarme. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Ahora vuelvo, ¿eh? Digo, porque ahí hay mucha información y obviamente hay una encuesta que hemos hecho en la calle para sentir obviamente lo que sucede cuando uno sale con una cámara a la calle, que es también una percepción. ¿Está bien el gobierno de Macri? ¿A 2 años el balance es positivo o es negativo? Mira, yo quiero ser justo con el gobierno de Macri. Lo que hay que decir es que se inscribe en una situación de llegada muy difícil, muy difícil, no solamente en lo económico, sino también en lo político, minoría en las 2 cámaras, etc. Así que lo que es la foto de hoy hay que considerarla en ese contexto. Bien. Pero también hay que decir que son 2 años, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Es mucho o es poco? Y es significativo, es la mitad de un mandato. ¿Qué rumbo tomó? Porque vos podés decir, ok, cambió muy poco para bien, pero ¿cuál es el rumbo que estamos llevando? ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el plan? Te voy a dar unos números. La brecha de pobreza en el 2015, es decir, la diferencia que necesitabas entre lo que ganas y lo que necesitas ganar para dejar de ser pobre, en el 2015 era 32.1, en el 16 34.9 y en el 17 34.1. A ver, de vuelta, Raúl, porque claro, es interesante. 32.1 en el 2015. 32, tenías que incrementar tus ingresos en 32.1. En el 2016 eso subió, porque además subió la pobreza en el 2016, después volvió a bajar, pero subió a 34.9. O sea, necesitabas ganar casi 3 puntos, casi 4 puntos más. ¿Ahora? Y 34.1, apenas si bajó. La diferencia entre lo que gana el promedio de los pobres y lo que necesita ganar para dejar de ser pobre. ¿Cuántos pobres hay en la Argentina? En este momento hay 13.500.000. Y esa es la gran deuda de la democracia. Sí. Digo, para pensar también, decía en el comienzo, estamos en época de balance, para pensar y hacer un balance más global. Es decir, esto no lo inventó, por eso quiero ser justo. Claramente no lo inventó Macri, ni el gobierno de Macri, no está pero le encuentran la vuelta a los políticos al tema de la pobreza. Y ese es el tema, lo de la brecha de la pobreza está claro. La distribución de la riqueza. La clase alta en el 2015 tenía el 47.1. La media el 30,8 y la baja el 22,1. ¿Y hoy? Y hoy. La alta pasó de 47,1 a 50, con lo cual ganó 2,9 más de la riqueza. La clase media... O sea, a ver, Raúl, ¿hoy hay más gente rica en la Argentina? No, hoy la clase alta se queda con una mayor proporción de la riqueza de lo que se quedaba. O sea, fue beneficiado el sector más alto de la sociedad. ¿Y perjudicado el sector más bajo? Los 2 sectores. El sector medio pasa de 30,8 a 29,7, con lo cual pierde 1.1. O sea, la clase media perdió. ¿Y la clase baja? ¿En estos últimos 2 años? En estos últimos 2 años. Y la clase baja pasa de 22,1 a 20,3, o sea, pierde 1,8. Es un modelo de distribución inequitativo. Yo no digo que gobierna para ricos. Hay concentración. Sí, y no voy a decir que está gobernando para ricos. Yo no sé para quién está gobernando, pero estos son los números. No voy a hacer un juicio de valor. Estos son números. O sea, pero los números son un juicio de valor, Raúl. Sí, pero es también el rumbo que está tomando el Estado, ¿no? Y en cuanto a las promesas incumplidas, que sería la otra mitad, las 2 que mencionaste vos, citando a... Yo también lo respeto mucho a la gente de Chequeado.com. Hay otra más, 2 más. La devaluación, que se lo dijo cuando lo entrevistó, bueno, en una entrevista le preguntaron, ¿pero vas a devaluar? Bonelli, no sé si... No, el de Intrusos en el espectáculo. El de Intrusos, ¿cómo se llama? Real. En la entrevista con Real, Real le dice, ¿vas a devaluar? Y Macri dice, no, eso es una mentira de Daniel Scioli. Estaba en la web, lo podés ver. Sí. Y la otra es que no iba a quitar los subsidios y los está quitando gradualmente. ¿Puedes volver un minuto sobre los datos de la gente que es más rica y la gente que, digamos, eso habla claramente de la desigualdad? Esta es la desigualdad. Esa es la desigualdad. Ahora,
Repetí los datos. Bien. La brecha de la pobreza creció de 32.1, que es lo que necesita ganar en promedio el sector más pobre para dejar de ser pobre en el 2015, 32.1, a 34.1 en el 2007. O sea, hay una diferencia de 2 puntos. Tienes que ganar 2% más. La distribución de la riqueza entre el 2015 y el 2017, la clase alta tenía el 47.1 de la riqueza, pasa a tener el 50%, con lo cual hay una diferencia de 2.1 a favor, a más. La clase media tenía 38,1 y ahora tiene 29,7, o sea, tiene 1.1 menos de la riqueza. Y la clase baja es la más castigada, 22.1 hoy en el 2015 a 20,3 en el 2017. Bien. Ya vuelvo a la mesa para seguir con el debate, porque me parece que lo que aporta Aragón sirve para que sigamos pensando con Gustavo López, con Daniel Lipovetsky y obviamente con todos nuestros compañeros. Quisiera decir un par de cosas más del... No, bueno, esperá, hacemos una pausa ahí. Hacemos una pausa ahí. Una cámara de tercera posición de A24 sale a la calle y pregunta esto que nos estamos preguntando, que seguramente usted también estará interactuando en casa. 2 años del gobierno de Mauricio Macri, ¿el balance es positivo o es negativo? Fíjese. Ayer se cumplieron 2 años de Macri al mando del país. ¿Cómo lo calificaría usted la gestión de Mauricio? ¿Buena, mala, regular? Buena. ¿Desde lo económico? Y de lo económico falta. Es muy difícil ahora solucionar un problema de años en 2 años. Estábamos en una burbuja de 12 años de impunidad, entonces tampoco se puede pretender que cambie todo. Macri como presidente, ¿cómo lo ve? Mejor que los 12 años de Cristina. ¿Está claro? O sea, ¿prefiere esto a volver a ver a Cristina en el poder? A Cristina y lamentablemente al grupo de la Cámpora y los kirchneristas. La verdad que te puedo decir que estoy bien. No estamos guau, pero estamos bien. ¿Mejor que antes? Y ahora está saltando todo ahora, hay que esperar un poquito más, pero la verdad que por ahora vamos bien. Me encantaría que fuera mejor, pero bueno, hay que esperar el tiempo. Entiende que hay grupos que sí lo están sufriendo, pero cree que es necesario hacerlo. Y lamentablemente nosotros todos lo sufrimos, los jubilados lo sufren, pero sería importante poder solucionar un poquito el tema de los jubilados. Esto de la reforma yo no lo veo muy bien. Verdaderamente se está tocando a la gente que menos recursos tiene. ¿Considera que hay gente que se puede estar viendo perjudicada? Sí, seguro. Los jubilados se van a ver perjudicados, seguro. Me parece que no lleva a nada bueno. Ya lo hemos visto antes y lleva a un país en quiebra eso. Yo creo que se perdieron 2 años. Tendría que haber hecho el ajuste antes. Lo más importante, lo que es necesario es que haya fuentes de trabajo, que se abran fuentes de trabajo. O sea, ni trabajo ni nada en la casa, todo mal, todo podrido. ¿Qué te preocupa de la economía? Todo. Yo tuve 1 año y medio sin trabajar, hace poco conseguí trabajo. ¿Antes tu situación laboral era mejor? Pero mucho mejor, por lo menos había trabajo, en la calle había. Yo qué sé, siempre algo había. ¿Los sueldos? Y los sueldos están rebaja ahora. Por supuesto que me preocupa la inflación. Ahora tengo la esperanza. No puedo tener otra cosa. ¿Tiene la esperanza de que la puedan bajar? La puedan bajar, correcto. ¿Y de los grupos que se vieron un poco más afectados, como los jubilados, si es que se aprueba la reforma, qué opinión tiene? Estoy en ese grupo, así que espero con más razón que logre bajar la inflación. ¿Cómo lo ves la gestión de Macri? 2 años, ¿buena, mala o regular? Buena. ¿Lo consideras bueno? ¿Desde la economía estás mejor vos? Yo sí, particularmente sí. ¿Mejor trabajo? ¿Por dónde viene? Y tengo más trabajo, hay más estabilidad en realidad. Sé que es complicado, va a ser un año complicado, pero creo que estamos mal, pero vamos bien. Esa es mi definición. ¿Es lo mejor que hay? Y eso no lo sé, por ahora no, hasta que no termine el mandato, cuando termine el mandato si querés te lo digo. Bueno, ahí está. Qué diferentes miradas que uno encuentra en la calle cuando pone un micrófono y una cámara a preguntarle a la gente. Pero me quedo con algunas cosas. El tema de la jubilación me parece que hoy, digo, más allá que Daniel obviamente es un representante de este proyecto de Cambiemos, creo que es un tema que podemos discutir y hasta creo que nos podemos acercar a una mirada. El tema de la inflación aparece también allí permanentemente. Nadie habla, o por lo menos no he escuchado si alguno de los entrevistados, de los encuestados, habla de la inseguridad. La inseguridad ha salido de los principales temas de debate. Eso se ha logrado que salga. ¿No será que tiene menos pantalla? ¿Pero se bajaron los niveles de seguridad? Gustavo, Daniel.
Empecemos por jubilados, si quieren. No, a ver, primero empecemos por lo que mostró, creo que la encuesta esta de la Cámara. Creo que justamente creo que es lo que hablábamos hoy de que lo que reflejó la elección de hace 2 meses, ¿no? Digamos, un porcentaje muy importante de la población acompañando a los candidatos de Cambiemos. Después, por supuesto, hay gente que tiene otra visión y es lógico que así sea. Pero me parece que justamente el balance lo ha hecho el pueblo argentino. Sí, es un Daniel, balance, pero la reforma previsional no estaba en campaña, no era promesa de campaña. No habían dicho ustedes que iban a hacer una reforma de los jubilados, que le iban a bajar las jubilaciones. Mirá. Creo que si hubiesen dicho eso, no sé si el resultado electoral hubiese sido el que fuera. Bueno, a ver, primero nadie dice que vayan a bajar las jubilaciones. Me parece que eso es una instalación de... ¿Van a ahorrar 100.000 millones de pesos? No. Lo van a ahorrar bajándole, no dándole el aumento que le corresponde. Ese número no es correcto, no hay un... 70.000, 100.000, ese es el número. Bueno, ¿me dejás que te explique? Te lo digo, si no... Pero no me podés decir que no van a ahorrar no es cuando... correcto. Vos estás haciendo un análisis contrafáctico pensando, por ejemplo, que el método de actualización actual, que es un método que es del 2009. Acompaña el crecimiento. Está atado a la recaudación impositiva. A la recaudación, aumento de salarios y a la inflación. Vos atás los saberes jubilatorios a un tema que no tiene nada que ver con los jubilados, que es si recaudás más o recaudás menos. ¿Cómo no tiene nada que ver, Daniel? Y si subís por favor. impuestos... No, y si subís los jubilados trabajaron y son parte del país, se merecen el crecimiento. Habla tranquilo. No, pero me decís... Habla tranquilo, cuando termino de hablar vos no se enoje, Daniel. No, yo no me enojo. No, pero, a ver, Juan, déjalo terminar. Termina de hablar, yo hablo. No, termine, diputado, termine, por favor, termine. Entonces, lo atamos a la recaudación impositiva. La recaudación impositiva, por ejemplo, nosotros estamos hoy tratando una reforma impositiva. Vamos a bajar impuestos, que para mucha gente es muy importante. Vamos a promover la inversión, vamos a promover la creación de empleo privado. Y esa baja de impuestos, que es muy buena, afectaría el cálculo de la actualización de los jubilados el año que viene. Entonces, decir que se van a ahorrar 100.000 millones cuando no está calculado, por ejemplo, la reforma impositiva que estamos aprobando en estos momentos, es un error contrafáctico que vos tendrás que analizarlo a fin de año. Yo lo que creo que el método actual es un método que no garantiza de ninguna manera que los jubilados le ganan a la inflación. Y el mejor ejemplo es el 2014. En el 2014, con este método actual, el vigente, los jubilados perdieron frente a la inflación. Gustavo, entonces, hacer ese argumento es incorrecto. No, lamento que dentro de 2 años, cuando estemos acá y cambie la mano política, vayamos a lamentar que los jubilados perdieron el 20% de su salario en 2 años, y eso la verdad que no tiene reparo, no tiene arreglo, porque van a perder. De hecho, si se aplicara para el próximo aumento la fórmula actual versus la fórmula que propone el gobierno, cobraría casi el doble de diferencia de aumento, es decir, un 5 a más de un 13. En los 9 años que lleva de vigencia, 8 años que lleva de vigencia la ley, el único año que cayó fue en el año 2014 y luego en el 2016. Es decir, creció 6 años y bajó 2. Pero el promedio de aumento en estos 8 años fue 20% por encima de la inflación, 19 y monedas. Es decir, que no solo está atado a la inflación, sino que si la recaudación es buena, recupera el poder adquisitivo del salario del jubilado. Y de hecho lo ha demostrado del 2009 hasta acá un 20% por encima de la inflación. Ahora va a estar solo atado a la inflación. Y vuelvo a repetir, en el próximo aumento, en lugar de cobrar el 13,5%, van a cobrar el 5 y pico. Dame un minuto. Déjame aclararlo porque no está solamente atado a la inflación. Es inflación más RIPTE. Y por lo tanto, este año, el cálculo para el año que viene, este año va a estar un 3%, el año que viene va a ser un 5% por encima de la inflación. Y el 2019 seguramente va a estar entre un 2 y un 3. Por lo tanto, es falso que va a estar solamente atado a la inflación. Yo me pregunto, si fuese tan positivo, ¿por qué se habla de que se van a ahorrar 70.000 o 100.000 millones de pesos? Si fuese realmente tan beneficioso para los jubilados, ¿por qué no lo dejan como está? En realidad, claramente es porque va a haber un ahorro de mucho dinero, porque se dejaron de cobrar impuestos a los sectores poderosos, como la quita de retenciones. Es el mismo importe, 100.000 millones de pesos. Si fuese tan positivo, déjamelo como está. Los jubilados quieren que se quede como está. No, los jubilados quieren cobrar más, cobran una porquería los jubilados, por favor. Van a cobrar menos. Puede ser cobrar menos, pero los jubilados cobran una porquería de hace 20 años. Los jubilados quieren cobrar el 82% móvil. Y en el proyecto de reforma estamos aplicando el 82% móvil y los salarios mínimos. Hay una ratificación legislativa de un camino que es el que hay que avanzar. Y la mejora en los salarios, en los saberes de los jubilados, hay que hacerla mejorando el cálculo, llegando al 82% móvil. No con un método de actualización que no responde a ninguna lógica. Diputado, la recaudación impositiva no recuerda ninguna lógica para actualizar ningún haber. Diputado, espéreme un minutito. Me hacen trabajar mucho. Este debate se pone caliente, entonces me hacen trabajar más. Ahora quiero abrir el capítulo de la inflación. Raúl, ¿a Macri lo votaron los jubilados? Sí, una porción de los jubilados lo votó. ¿Lo votaron? Sí, lo votaron.
Quisiera decir algo de... Sí, claro. Primero, estas encuestas cuando decimos, bueno, mejor que lo anterior, estamos comparando para abajo. No estamos comparando con un objetivo, estamos comparando con un fracaso, o con algo que dejó el país en muy mala situación. Estamos comparando para abajo, no para arriba. Es decir, la comparación es con el objetivo, no para abajo. Y eso es una trampa discursiva que tenemos que terminar, porque vamos a terminar creyendo que como estamos un poco mejor que el que estábamos antes, o parece, entonces esto es bueno. Hay que evaluarlo en términos de lo que necesitamos que sea, no de lo que es en función de lo que fue. Esto por un lado. Por otro lado, respecto de la jubilación, hay 100.000 millones de pesos. No fue un dicho de alguien, fue un dicho del oficialismo. Esa cifra la tiró el oficialismo. No recuerdo quién, pero varias veces la mencionó el oficialismo. Segundo... El presidente lo dijo, perdón, lo dijo el presidente. Ok. El presidente lo dijo. Segundo, si nosotros hubiéramos calculado el aumento de la jubilación solamente con la inflación, hoy esa jubilación rondaría los 5.000 pesos, la mínima, y hoy está en 7.200 con el cálculo actual. Por otro lado, si vos congelás o atás el aumento de la jubilación a la inflación, lo que haces es congelar el poder adquisitivo. Y está bien eso en última instancia. Está bien siempre que partas de un poder adquisitivo razonable. 7.200 pesos con una canasta total de 18 es muy bajo. Es decir, no podés porque los condenás a la pobreza para siempre. Cuidado con eso. Y el argumento del oficialismo de que, bueno, sí, van a incluir en la fórmula de cálculo un porcentaje según el aumento del PBI, el 5%. El 5% de lo que va a aumentar el PBI el año que viene, el PBI puede aumentar más o menos 3 puntos. Sí. El 5% de 3% es 0,0015, es 15 milésimas. Yo me siento insultado en mi inteligencia cuando me dicen que eso mejora el cálculo. Raúl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya vamos a escuchar a Mauricio Macri, el presidente, que le dio una entrevista a Marcelo Longobardi en las últimas horas. Pero antes, si no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. Macri con Longobardi. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Mi prioridad como gobierno, dado que es reducir la pobreza, es reducir la inflación. Estamos en ese proceso en el cual tenemos que llegar a un dígito en el 2019. Tenemos que seguir bajando el gasto público. El secreto es ese, no hay otro. En un proceso en el cual todos los días tenemos que demostrar que este reformismo permanente va en la dirección correcta, que es cumplir. Si cumplimos este sendero de bajar sistemáticamente el gasto público y el déficit fiscal, no va a estallar. Pero hay que cumplirlo. O sea, yo soy el primero en decirte, tenés razón. No es sostenible donde estamos. Es una posición de altísima fragilidad. Cualquiera en la vida, si gasta mucho más de lo que gana por un periodo demasiado largo, va a la quiebra. Bueno, ahí estaba el presidente Mauricio Macri en esta entrevista, la primera que hace Marcelo Longobardi para la cadena CNN en español. A ver. Bueno, lo que dice Macri es cierto. Él nos llevó a esta situación de fragilidad. Teníamos, el déficit comercial es el más alto de los últimos 25 años. Dejaron de exportarse y aumentaron exponencialmente las importaciones. Los 100.000 millones de dólares no están porque la fuga de capitales se llevó el 75% de los dólares que entraron porque estamos financiando esa fuga de capitales. Entonces, quien nos lleva a una situación de fragilidad exterior de la que habíamos salido gracias al desendeudamiento que se dio en el 2005 y en el 2010 fue el actual presidente. La verdad que me sorprende. Yo creo que hay que recordar lo que vivíamos antes del 2015, ¿no? Tenemos un país que no podía acceder a ningún tipo de financiación internacional, que solamente podíamos acordar con países que estaban al borde de caerse del orden internacional como Venezuela e Irán, donde firmamos un pacto con Irán, donde todavía hay que explicar por qué se firmó ese pacto con Irán, más allá de las consecuencias criminales que tienen y que el Bonadío los explica.
me parece que hay muchas cosas. No contestaste nada de lo que dije. Hay un montón de cosas que hay que explicar del punto de vista de la fragilidad que dejó el país, el gobierno anterior, que gobernó 12 años y donde tuvo durante mucho tiempo un viento de cola con la soja valiendo y las materias primas valiendo a niveles internacionales como nunca este país las vivió, y a pesar de eso no logramos resolver ninguno de los problemas graves que tiene este país. Ninguno. Pero déjame agregar algo en sentido contrario. Bueno, a ver, la realidad es que se fueron dejando 12 millones de pobres y tuvieron un crecimiento a tasa china que no tuvimos durante mucho tiempo gracias a que la soja valía como nunca. A mí cuando era chico me enseñaban de que el problema que tenía este país era que nosotros producíamos materias primas baratas y nos vendían productos industrializados caros. Por primera vez en la historia de este país teníamos las materias primas valiendo más caro que los productos industrializados. Y a pesar de eso no logramos de ninguna manera desarrollar este país, y estos son los problemas que tenemos. A ver, primero no contesta nada de lo que yo estoy diciendo. ¿Qué yo estoy diciendo que ¿por qué endeudaron al país en 100.000 millones de dólares? ¿Por qué la tasa está al 30% y hay un festival de las LEVAX? Bueno, a ver, hay un montón de variables para hacer. El endeudamiento. Nosotros somos conscientes que este país hay que bajar el endeudamiento. Sabemos, lo tenemos claramente. Ahora, el presupuesto que vamos a votar ahora, que estamos tratando en este momento y que seguramente lo vamos a dictaminar en el día miércoles, el 76% de la inversión de la erogación del Estado está destinado a inversión social. 76%. ¿Y por qué es eso? Porque obviamente tenemos un país que tiene que tener una presencia del Estado muy grande en temas sociales justamente para poder resolver los graves problemas sociales que tiene este país. Y que no son entonces, la realidad es que para que un Estado, que por ejemplo tiene que estar presente, que tiene que darle jubilación, por ejemplo, a 7 millones de jubilados, de los cuales la mitad, por ejemplo, no logró convertir los aportes, que está muy bien, el Estado tiene que hacerlo. Eso tiene un componente, una erogación del punto de vista de recursos estatales muy grande, que hace que para poder cubrir este déficit estemos hoy tomando deuda. Ahora, la idea es ir bajando la deuda, por eso estamos tomando una serie de medidas para ir bajando la deuda y en algún momento llegar a un presupuesto equilibrado para el 2019. Me hacen un punto ahí. Está Juan Enrique, que ha trabajado, lo hemos tenido toda la tarde trabajando en estas placas. Si yo no se las dejo presentar, se va a enojar. Hablemos de inflación, Juan, de empleo privado y de pobreza, y después vuelvo al debate aquí a la mesa. Claro, está bueno comparar lo que pasó con el gobierno anterior y este gobierno en una medición de medio término de Mauricio Macri. Estamos hablando de medio término, esto puede mejorar, pero está bueno comparar con datos oficiales. Cualquiera puede ingresar en este momento a los sitios oficiales y chequear que estos datos son reales. Mirá, inflación es de Elipsis, una consultora privada, y el INDEC. Vos mirás endeudamiento 100.000 millones de dólares, tasas de interés del 30%, vos decís, bajamos la inflación. Fíjate, hasta octubre, que estaba el gobierno anterior de 2015, esta es la inflación. Vos me decís, la aumentó, y después mirás el último año y vos decís, es igual, casi, ponele 2 puntos por debajo que lo dejó el gobierno anterior, con 100.000 millones de dólares de deuda y una tasa del 30%. Ahora, miramos el empleo privado, que era otra promesa del gobierno. Fíjate la creación de empleo. Esto es datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Estos son los años 2006, 2007. Mirá cómo crecía el empleo privado. Empleo privado. Ahora, 2015, 2016, y se estabilizó. Quedó planchado. Quiere decir que la población creció y el empleo bajó en 26.158 puestos de trabajo al día de hoy. Datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Ahora, claro, inflación más no producir empleo, ¿qué genera? Pobreza. Estos son datos del Banco Mundial, porque acá hay muchas dudas. La UCA, mirá. Espera, Juan, espera. Y Banco Mundial, pobreza. Espera, déjame pobreza para ahí. Gustavo o diputado, ¿alguno quiere agregar algo respecto a esto que está planteando? Mira, la verdad que ahí veo el análisis de la inflación desde 2015. Me parece que habría que tomar la inflación de los últimos años y ver, digamos, no sé cuáles son los datos que toma el IPSI, porque si son los oficiales, No, pero la agarra el último gobierno por eso, de digamos, Cristina habla el último año del gobierno de Cristina, Sí, por lo que veo claro, ahí, ¿no? 2015. Si no veo ahí, 2015. Estaría bueno que tomes los 10 años anteriores del gobierno de Cristina para ver cómo consolidó un proceso inflacionario de una inflación que, digamos, se consolidó y, por lo tanto, para bajarla hay que tomar un montón de medidas que las que estamos tomando. Yo creo que este año hemos reducido la inflación a la mitad y seguramente el año que viene vamos a seguir reduciéndola y vamos a tener una inflación mucho menor que la que tenemos hoy y una de las menores de los últimos 20 años. La inflación es un problema que acompañó los últimos 5 años del gobierno de Cristina, de los 2 gobiernos de Cristina, que en el 2016 ellos la llevaron a más del 41% y en el 2017 volvió a bajar a los niveles del 2015. Para no atribuirle exclusivamente al gobierno de Macri, digo, es un problema que se arrastra hace 7 años. Ahora, el empleo está absolutamente frenado. Está frenado porque está frenada la economía.
Y está frenada la economía porque están abriendo las importaciones. Digo, la recaudación subió no porque se produce más, sino porque se cobra más impuesto a la importación. Yo la verdad que no quiero tener razón dentro de 5 años, 4 años o 3 años y volver a tener un país con una deuda externa impagable. Si nosotros habíamos logrado hasta el 2010, 2011, reducir la deuda en un 75%, el 93% de la deuda la habíamos reducido en un 65%, digo, la verdad que rifamos lo que significó la experiencia de reducción de deuda. Pero no había reducido la deuda, no había reducido la deuda, la habían metido abajo de la alfombra y estábamos en default y estaríamos siendo condenados por no pagar los fondos buitres. Es falso. La quita de Néstor Kirchner, la realidad es la que, renegociación de deuda del 2005 y 2010. La Argentina del 2010, del 2009, después pasaron 4 años donde se religió Cristina y hizo el desastre que hizo. Entonces me parece que en la campaña, volver a 5 años atrás en la campaña bárbaro. Del segundo mandato de Cristina, que sigan mintiendo hizo ahora, tanto desastre como firmar el memorándum con Irán, por el cual ahora ha sido procesada. Está bien, vos estás orgulloso, estás en un gobierno que tiene presos políticos, me parece bárbaro. ¿Qué querés que te diga? Facundo, en 2003... Cierro con el dato de pobreza que planteaba Juan. En 2003 es clarísimo, 6 de 10 argentinos eran pobres, salíamos de la crisis del 2001. Datos del Banco Mundial, INDEC e IPC Provincias. Claro que la pobreza descendió 2006, 2007. Claro que descendió. Y hoy es preocupante. 3 de 10 argentinos son pobres. 13 millones de argentinos, y hoy datos de la UCA, 31,4% son pobres. Pero sí que está estabilizada. Claro, del 2013, 2014, 2015, está estabilizada. Claro que es una deuda pendiente de todos los argentinos y claramente de todos los gobiernos. Y este gobierno prometió pobreza cero. Gracias, Juan, completísimo. Les agradezco a los dos, ¿sí? La vehemencia en el debate, pero la importancia de poder escuchar posiciones distintas. La defensa de las ideas. A 2 años, por supuesto. No, claro, me parece que... ¿Quiere cerrar alguno con No, me parece que un minuto para cada uno? El dato de la pobreza es un dato triste, realmente preocupante, y hay que seguir trabajándolo. Claramente que fue un fracaso el gobierno anterior y nosotros, si no logramos reducir, como dijo el presidente Macri, será un fracaso de nosotros. Pero hay que trabajar para que no lo sea. Daniel, Gustavo, gracias. A los dos. Vamos a cambiar de tema. ¿Dónde estoy? Acá. Un pequeño consejo antes de meternos en un tema realmente grave. No hemos hablado de inseguridad hoy, ahora vamos a hablar de inseguridad y sobre todo una situación muy extraña que sucede con un policía que sale a repeler un ataque de delincuentes en el barrio de La Boca. Pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, te recomendamos esto que vas a escuchar. Artestamp, líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Mira. Artestamp, más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar. Dos personas intentaron asaltar a un turista norteamericano, de hecho le pegaron 4 puñaladas justo en el estómago, muy cerca del corazón. Aquí todavía está la sangre de este hombre que está en grave estado. ¿Dónde ocurrió esto? Para que se den cuenta de la magnitud de la zona donde estamos, zona bien turística. Bueno, si hacemos 100 metros nada más, van a ver que está caminito. Y si damos vuelta a la cámara, hacia el otro lado, hacia la izquierda, van a ver que a 200 metros solamente está la cancha de Boca. Parece que le han querido arrebatar la cámara que tenía y lo han hecho de una manera, digamos, violenta, lo han lastimado, lo han herido con un objeto punzante. El otro día robaron a una señora de China, roban a americanos, roban a todo el mundo. La gente deja de venir. Tienen que poner policía permanente acá en La Boca. Pero a las 8 de la mañana acá no hay nadie, la actividad empieza a las 10, la actividad comercial empieza a las 10. Y si vos no tenés un policía que esté resguardando la seguridad del turista que transita, queda muy expuesto. Todo el mundo sabe que el turista viene con mangos en los bolsillos y viene con objetos como la cámara, una cantidad de cosas que trae de su país que son para su uso, para su viaje, para sus recuerdos. La sangre que ven es del turista que está internado en el hospital Argerich, que pidió ayuda después de ser apuñalado por estas dos personas. ¿Y cómo se da el después de esa situación? Parece que este hombre se resiste a ser robado. Bueno, este hombre se levanta, pide ayuda como contaba, pero claro, los delincuentes en ese momento salen corriendo y llegan a 2 o 3 cuadras de este lugar, donde un policía de civil, que pertenece a la fuerza provincial, a la policía bonaerense, le da la voz de alto y le dispara a uno de los delincuentes que también está detenido e internado. Hay un prófugo. ¿Dónde queda este hombre tendido? Justamente el turista, en este lugar, donde termina asistiéndolo la ambulancia del SAME.
No se puede creer todo esto lo que está pasando. Él está preso injustamente por salvarle la vida a una persona, a un ser humano. Supuestamente, ¿por qué lo mantienen ahí? Porque él se enfrentó con los delincuentes. Uno se escapó y uno está herido. Esta crónica policial termina, y ahora Esteban lo va a explicar, con un policía demorado y con una causa abierta, Esteban. Sí, hasta lo hicieron dormir en el piso del calabozo. 72 horas, 3 días estuvo detenido. ¿Demorado por qué? El policía Luis Chocobar, por exceso en la legítima defensa. Persiguió a 2 de los ladrones e hirió a 1. El otro todavía está prófugo, luego de que estos 2 ladrones hayan apuñalado 10 veces. 10 veces a un turista que estaba en Argentina tratando de hacer un tour fotográfico. Sí. El hombre está muy grave, una de las puñaladas dio en el corazón, su pronóstico reservado. El policía fue recién liberado hoy. Bueno, un amigo de la casa, Rubén Martín, que está con nosotros, es especialista en seguridad. Este mensaje para los otros efectivos que mañana, o que hoy, o con este momento, tienen que salir a repeler la inseguridad. Bien, el mensaje es para toda la población, no solamente para un efectivo policial. Y es, primero, hasta que un hecho de sangre no se vea técnicamente aclarado, vos tenés que tomar los recaudos de tener detenidos, al menos demorados, los presuntos agresores. Segundo, tenés que pensar que el arma que emplea el caco, el delincuente, es un arma blanca, con alta factibilidad de que te puede pasar a mejor vida, o sea, te puede provocar la muerte. Pero en el artículo 34 habla de proporcionalidad de recursos. Sí, sí. O sea, dicho de otra forma... La proporcionalidad del medio empleado para repeler en la defensa. Primero ahora, que... Pero Rubén, ahí yo te paro un minuto porque me parece que esta es la discusión. El policía en función tratando de repeler un hecho de inseguridad tiene que tener la lucidez... No tiene nada que ver, Rubén, tiene que tener la lucidez para... Primero, es un policía de Avellaneda, te aclaro algo. No estaba laburando. Él estaba con la credencial, él estaba con su arma reglamentaria, claro, él como oficial de la ley tiene la obligatoriedad, no la elección, la obligatoriedad. No se discute jurisdicción. Está claro, te quiero decir que no estaba operativo ese día, en ese momento. El policía está operativo las 24 horas. Esa es una vieja discusión. Es una vieja discusión. No querés estarlo, dejá el arma reglamentaria. Está bien, pero que hay que discutirlo eso. En algún momento hay que plantear si el policía es policía las 24 horas y si tiene que llevar el arma permanentemente. Un minuto. De cualquier manera, sí, lo que es importante de rescatar es que es rutina esto, ¿no? Cuando un policía protagoniza un acto de esta naturaleza, independientemente de lo que haya ocurrido con el delincuente, con la persona agresora, si lo hiere o lo mata, automáticamente queda demorado. Porque antes de determinar qué es lo que pasó con él, tiene que dar intervención en un sumario policial, intervención a la fiscalía y a un juez de instrucción. Se hizo el dermotest. El dermotest, peritar el lugar, determinar qué fue lo que pasó, y luego de esa primera investigación, que suele demorar entre 24 y 72 horas, el juez toma la decisión de liberar. Estuvo 3 días detenido. Sí, pero ¿cuál es el kit de la cuestión? En el piso, en que se plantea, quiero que entiendan lo siguiente. A ver. Si el sujeto armado con arma blanca se traba en lucha con el policía y lo mata de un tiro en la cabeza, no pasa nada. Escuchá bien, Trebuch. Ahora, si existe distancia de fuego, no hay peligrosidad inmediata de ocasionarte la muerte. ¿Eso lo entienden? Por ende, el juez, muy inteligentemente, ¿qué es lo que hace? Preserva la situación, los detiene y escuchan cómo fueron los acontecimientos. Y hay un dato central en todo esto, Rubén. Si la policía, si las fuerzas de seguridad fueran indubitadas de casos de gatillo fácil, si no existiera el gatillo fácil en la Argentina, probablemente no habría estado ni siquiera 24 horas. Yo tengo entendido, Esteban, que disparó en 2 oportunidades al aire para repeler el ataque sin iniciar una suerte de agresión, inminente. Entonces, hay una actitud del policía... Pero fíjate la falta de instrucción que tienen los policías, y esto lo quiero dejar bien en claro. Si en el momento que se está perpetrando el hecho, lo está apuñalando, le levanta la tapa de los sesos, es un homicidio en clara función policial. Evita la muerte de un tercero, que es para lo que está preparado. Pero en ese caso hubiera quedado detenido también. No es... a ver, si en el mismo lugar del hecho... Demorados todos quedan. Seguro. En el momento de... ¿Se escucha un tiro? Tuvo 3 días preso. 3 días, lo pasaron de comisaría de una Porque en realidad había que... Vuelvo a decirte, como la distancia le permite al juez decir, ¿cómo? Estás a 7 metros, no existe un peligro inminente por tu vida. Yo entiendo lo tuyo jurídico y está bien lo que vos decís. Ahora, ¿no es absolutamente indignante que el policía que saltó en defensa del turista estadounidense y de la gente que estaba allí,
quede detenido, sí, y el preso todavía esté prófugo. De buenas intenciones está pavimentado el camino hacia el infierno. Espera, vos tenés que... ¿coincidís o no en eso? No, en lo que yo tengo... ¿No coincidís? Que en lo que yo coincido es que hay que entrenarlos bien. No es llevar la chapa y la pistola, es saber cuándo la tenés que usar, en qué momento y en qué momento tenés que dejarlo escapar, porque ellos no distinguen. Esta es la triste realidad. O sea, para vos habría que haberlo dejado escapar. Vamos a hablar claro, hizo 2 disparos al aire. Sí, según dijo él. Un disparo de 9 milímetros, tiene 1,5 kilómetros de alcance de tiro efectivo que lo difuntea al que lo agarra. ¿Por qué tenés que tirar 2 tiros al aire? Liquidalo, punto. En ese momento lo podés liquidar. Ahora, si vos esperás que suelte a la víctima, se largue a la carrera y le disparás, es lógico que te vas a comer una detención. Inclusive, te aclaro, se va a quedar casi seguro que queda procesado por abuso en legítima defensa. ¿La justicia actuó bien? La justicia... a peso muerto. Claro, en principio lo que hace es determinar que hasta tanto se esclarezcan las circunstancias que pasó el hecho, lo guarda preventivamente. Si determinan que hay presunción de un caso de gatillo fácil, que esta es la verdadera raigambre de toda esta historia. Los casos de gatillo fácil. La justicia sospechaba de que había una posibilidad de que sea un caso de gatillo fácil. En todos los casos en que hay... arruga, no es esto. Gatillo fácil es arruga. No solo es arruga, bueno, hay decenas de casos. Hay decenas de casos. Pero digo, el caso del Mapuche del Sur, en donde la bala le entra por la nalga, es un caso claro de no saber cuándo tenés que tirar y cuándo no. No sabemos si le dispararon todavía al prefecto. Perdóname, la bala de 9 milímetros pertenece y está ya... No nos alejemos de esta discusión. Me parece que la discusión es la inseguridad, la discusión es qué mensaje se le da a la fuerza de seguridad. Yo coincido con lo que plantea Néstor, de que posiblemente haya innumerables casos de gatillo fácil, pero este es un caso de, digamos, que se iba a convertir en un caso de gatillo fácil, un efectivo policial, que yo coincido con Rubén lo que plantea, a veces no están de la mejor manera entrenados, pero que claramente disparan 2 oportunidades para arriba para repeler el ataque. Ahora, yo te contrapregunto. ¿Qué hace el Digo, yo hoy le pregunté en el noticiero si él volvería a hacer efectivamente lo mismo. Te va a decir que no. Y dijo que no. Claro. Ahora, pero es que técnicamente, yo cuando tengo que entrenar a alguien, Facundo, esto lo he dicho, se lo he dicho a Rolo Graña, se lo he dicho a mucha gente. Tener un arma la tiene cualquier idiota que pasa un psicotécnico. Cualquier idiota lo pasa, créanmelo. Ahora, saber cuándo... ¿Es tan fácil tener un arma en Argentina? Es muy fácil. En realidad, a ver, con que las 2 manos te funcionen y que más o menos el psicológico esté encarrilado, te lo van a dar. De hecho, hay muchos policías que no están preparados para llevar un arma de fuego. Ustedes tienen que pensar que tienen 18 muertes garantizadas dentro de un estuche de este tamaño. Entonces, el kit de la cuestión es enseñarlos y entrenarlos en que primero viene la lucha física. Ese tendría que haber trabado en lucha física. Si es un arma blanca. Contra 2 delincuentes con cuchillo. ¿Con cuchillos? No, a ver, cuando digo trabarse en lucha, es no estar a 7 metros de distancia dando la voz de alto. Tenés que acercarte e intimidar. Pero es un policía bonaerense, no era Rambo. ¿Qué le estaban pidiendo? No. ¿Sabés lo que pasa? Justamente las consecuencias. Una hiperprofesionalidad a las fuerzas de seguridad. Con tu mensaje que está de acuerdo al ordenamiento jurídico y estoy de acuerdo con lo que estoy de acuerdo, ¿sabés qué? Es que no se puede soltar a un tipo armado a la calle sin prepararlo psicológica y físicamente. Ahorita diciendo ahora a los policías no se metan más. Hacemos una pausa acá porque tenemos que cerrar el programa. Les agradecemos a todos. Mañana Néstor Espósito va a explicarnos qué son estos documentos que tienen que ver con la causa Nisman, que son realmente importantes, de las que no voy a profundizar mucho más, así lo dejamos bien para mañana. Pero podríamos contar que sobre la base de esos documentos, Alberto Nisman hoy podría estar vivo. Sobre la base de estos documentos, Nisman podría estar vivo. Nisman podría estar vivo. Bueno, interesante, ¿eh? Interesante. Ahí están los protagonistas de estos documentos. Laura Alonso, Patricia Burlich, está el fiscal, está Federico Pinedo. Está Mario Negri. Está Mario Negri. Está la diputada Smith-Lierman. Sí. Bueno, Cornelia Smith-Lierman. Y bueno, estos protagonistas mañana van a ser mencionados cuando Néstor explique estos documentos de la causa Nisman. Les agradezco a todos. Nadie me ha felicitado por el River campeón, pero bueno, lo dejo pasar. En el caso de Espósito...
En el caso de Espósito es una obviedad porque, no me había enterado que salieron de la B. Sí, bueno... ¿Tiene miedo de jugar la Copa, la Supercopa con... No le iba a decir nada a Rubén por el saco, pero debo decirle ahora algo por el saco, inevitablemente. Juan, gracias, Gracias, Esteban, gracias, Néstor. Gracias, Rubén, un amigo de la casa. Mañana nos reencontramos, unos días más voy a estar acompañándolos, que está Rolando tomándose unos días de vacaciones. Esto es Tercera Posición, esto fue Tercera Posición. El programa de Rolando Graña. Se quedan con Luis Novarecio en la pantalla A24. Chau.